Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de El Instante Amarillo de Bev, de esta novela gráfica, y para ello nos va a estar acompañando Mauricio Rodríguez. Hola Miguel, hola público, gracias por invitarme. Nuevamente aquí dichoso y gustoso de conversar sobre obras interesantes. También para estar platicando de esta obra está Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches al público del Tonight Podcast, buenas noches Mauricio y por supuesto buenas noches a ese rockero de camisa negra que está allá arriba con una extraña compañía. Ha de ser su guardaespaldas, está muy grandote el vato que está con Pollicio en cabina. Está en cabina, que cuando le dije que íbamos a hablar del Instante Amarillo, se señaló y dijo, ¿qué? ¿Van a hablar de mí? Y dije, no, es una novela gráfica de Bev, así se llama. Yo soy Miguel Ángel Hernández, y pues eso, vamos a estar hablando de esta novela de Bev, que es un autor, ya saben, un autor mexicano, prolífico a morir, tiene un montón de novelas, de libros infantiles, de libros de cuento, novela gráfica ya no se diga. Y aparte, pues se ha encargado, ¿no?, de llevar a cabo varios proyectos culturales, varias publicaciones. Y ahorita vamos a hablar a fondo de esto. Pero pues en primer lugar me gustaría empezar con Mauricio, porque fue Mauricio el que sugirió platicar del Instante Amarillo. ¿Por qué fue así, Mauricio? ¿Qué fue lo que te llamó de esta obra? Pues, ¿cómo te lo digo? Bev es para mí un autor del cual he venido como cambiando mi manera de apreciarlo con el tiempo. Las primeras veces que vi el trabajo de Bev, debo admitir que gráficamente no me gustó. Pues más bien me parecía de repente que tenía como deficiencias en la perspectiva o perspectivas tramposas, o sentía yo que no era como un ilustrador completo, digamos, ¿no? Siempre como que lo vi un poquito, y la primera vez que me acerqué pues a su obra fue con este libro de Un Instante Amarillo, que pues viene a ser la penúltima de sus trabajos gráficos, ¿no? Ya posteriormente a sacó uno nuevo, y en realidad no está tan antiguo, es creo que del 2017, y aunque ya había visto entrevistas en la presentación de la FIL de Guadalajara, lo vi en la Conque al año siguiente, que le di una oportunidad, principalmente porque al hojearlo, las primeras páginas realmente están muy bien realizadas, independientemente de que tiene un estilo de dibujo muy propio. Me parece a mí que la cuestión la resuelve muy bien, y esa es la parte que me comenzó a llamar. Entonces, solamente te digo, leí como las primeras 10 páginas, y ya de ahí dije, bueno, pues este libro definitivamente hay que darle un chance. Te digo que era un autor que no había leído, pero sí conocía lo que había hecho antes, ¿no? Que había hecho Uncle Bill, que también lo reseñaron, lo escuché por acá en Tonight Podcast. También había hecho algo por ahí con Villoro, para Sexto Piso, y bueno, pues sí me despertó mucho la curiosidad, y a partir de la lectura de este libro, pues he venido revalorando su estilo. Ya, muy bien. Abraham, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al leer El Instante Amarillo? Bueno, como dice Mauricio, pues Abraham. El buen Bev ya tiene bastante rato en este asunto de ser escritor, de hacer cómic. Entonces, bueno, también ya había leído por ahí, como mencionó, el trabajo con Villoro que hizo de La Calavera de Cristal, Espiral, el Tío Bill, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces, el Pulpo Comics, que también vale la pena mencionarlo siempre, que para mí ese fue un parteaguas. ¿Qué pasa con El Instante Amarillo? Que es esta visión donde el cómic se acerca todavía más
a un ejercicio literario y un ejercicio plástico, porque juega a veces con un estilo de dibujo muy de él, muy característico. Luego vemos otras cosas donde cambia el estilo por completo para cambiar el sentido de la narración, y luego vuelve a cambiar el estilo del arte, reflejando el pensamiento de la protagonista acorde a su edad. Todo eso me pareció un ejercicio muy bonito. Esas que son 200 páginas, casi algo así de novela gráfica, se leen muy rápido. A ratos la verdad es que el ritmo yo sentía como que arranca un poquito lento, pero una vez que entiendes hacia dónde va todo esto, que ya lo vamos a platicar, se va muy rápido, lo leí muy rápido. O sea, yo sentí que estaba viendo una historia muy, muy clarita, ¿no? Con un ritmo muy bien desarrollado para todas esas páginas, ¿no? Entonces, la verdad, sí me gustó, lo disfruté. Creo que es una lectura que yo invitaría a que la lean no solamente los que saben de cómics, les gustan los cómics, sino los jóvenes. Como que creo que es algo que le podría llamar la atención a las jovencitas, sobre todo. Eso, de entrada puedo decir que me gustó, pero vamos a entrar a detalle en lo que platicamos. Pues yo ¿qué les cuento? A Bef, a mí se me hace un autor muy, muy bueno. Tiene muchas obras muy interesantes. Como persona, pues a mí me tocó trabajar con él justo en Pulpo Comics. De hecho fue algo así como mi editor. Allí en Pulpo Comics, si alguien tiene el libro, pues a mí me tocó hacer una historia que se llamaba Ley Fuga, que escribió Gabriel Benítez, a quien le mandamos un saludo, también escritor de ciencia ficción. Y el punto de la publicación era juntar a varios escritores de ciencia ficción con varios dibujantes de historieta de aquí de México. Y en esta historia que les cuento de Ley Fuga, pues era la historia de un fulano del futuro que lo llevan a la era prehistórica donde están los dinosaurios como castigo. Estaba bastante padre el cómic y Bef me comunicaba mucho con él por correo porque me iba dirigiendo, ¿no? Por dónde tenía que publicar. Me acuerdo que le había mandado unos dinosaurios porque él quería ver el diseño de los dinosaurios. Y me corrigió, me dijo, mira, ¿sabes qué? Tu tiranosaurio que estás haciendo tiene un poquito largas las manitas de adelante, muy al estilo de cómo los dibujaban en los 70s, pero pues yo quiero unos tiranosaurios más apegados a, no sé, por ejemplo, que salía en Jurassic Park, con las manitas más pequeñitas, la cabeza un poco más grande, y ya, ¿no? Fue muy buen editor, Bef, me acuerdo. Después salió esa publicación y como bien dice Abraham, fue un parteaguas. Y de ahí alguna vez vino aquí a Veracruz, vino a hacer alguna plática y nos fuimos a cenar ahí al café de la parroquia. Y yo luego salí con mi batea de babas porque Bef me dice, oye, tengo que hablar con un proyecto contigo ahorita que nos vayamos. Ah, no, sí, está bien. Pero pues mi carro estaba descompuesto. Ya no le pude dar al ride a su hotel, ya no platicamos y ya de ahí le he perdido la pista a Bef bastante. Y hasta ahora, ¿no? Que pues estábamos retomando aquí parte de su obra con esto del Instante Amarillo, que les voy a decir que a mí fue una obra que hay partes que me gustaron mucho y hay partes que dije, no, esto no sé si se hubiera contado de otra forma o con el ritmo que llevaba, me hubiera gustado mucho más. Son cosas muy específicas, muy técnicas, pero como bien dice Abraham, aunque son muchísimas páginas, son 200, un poquito más de 200 que está publicando Editorial Océano, se te van como agua en las partes que son prácticamente como de cómic. Ahorita les vamos a explicar bien. Así que yo creo que nos vamos con la reseña. ¿Y qué te parece, Mauricio? Si rápidamente y sin hacer spoilers, platicas de qué va el Instante Amarillo. Bueno, el Instante Amarillo es claramente un homenaje a Einstein de Mary Shelley y que, bueno, es una autora que se le atribuye pues ser pionera en el campo de la ciencia ficción y que comparte nombre precisamente con el personaje principal de esta historia, se llama María, y que pues tiene pues ciertos problemas tanto para relacionarse en la escuela con sus compañeros como para destacarse en sus materias, inclusive problemas en casa, ¿no?
con su familia, etcétera, ¿no? Entonces es una chica de 13 años que vive muchas problemáticas y es al final una especie de, pues, de espejo pues casi para cualquier persona que le dé una oportunidad al libro. Creo que va a sentirse identificado en un punto con alguno de los aspectos que en ella se tratan, ¿no? Algo que me parece como muy bonito de la obra es que es muy universal, ¿no? Y por algún, inclusive, independientemente de las partes que son universales, las partes que son en sí mismas como elitistas, si tú quieres, precisamente como que buscan llegar a todo tipo de lector, porque el que no se siente identificado por pues por el cine mencionado allí, lo hará por los discos, y si no es por la cuestión gráfica, y si no es por los lugares, y así, ¿no? Son como muchos aspectos los que toca. Es la vida de una chica de 13 años, sino también, pues, la vida de los chicos de 20 y de 25. Digamos que apela a momentos de nuestra juventud, ¿no? Es correcto, es correcto. Y Abraham, ya yéndonos a cosas específicas, no sé si ya quieras que lo que vas a platicar va a entrar en zona de spoiler y anunciamos los spoilers, o puedes conversar de algo así por encimita. Pues mira, si quieres vamos a hablar así como dijo ahorita Mauricio, un poquito en forma general para que quienes quieran disfrutar sin spoilers este cómic, pues nos acompañen todavía un ratito más, no se vayan. Entonces, bueno, mis impresiones respecto ya a la lectura en particular. Como dijo Mauricio, tenemos aquí a María, que es esta protagonista, una niña, una señorita de 13 años que tiene broncas en la escuela con matemáticas, como todos en algún momento de la vida podemos tener. Resulta que la maestra es este personaje típica maestra señora ya que debería de jubilarse, súper amargada, que estás dibujando en clase, como que lo peor que puede ser es que en la última página de tu cuaderno de matemáticas o de español haya monos, ¿no? Haya ahí monstruos o naves espaciales, o lo que a ella le gusta dibujar, que es una chica con una armadura y con alas, inspirada por la película Brasil de Terry Gilliam. Entonces, ya desde ahí vemos que es una chava muy particular, con gustos muy particulares, como las llamamos ahora, una chava friki, y esta chavita, bueno, pues saca 0 en un examen. Yo no sé cuántas veces ustedes en su vida hayan sacado un 0 redondito en un examen. A mí me pasó una vez, así, de no le atinaste ni al nombre. Entonces escribe Abraham sin H intermedia, entonces tuve 0. Es muy feo, y llega a su casa, se representa muy padre como Beth hace que María se va haciendo cada vez más chiquita hasta llegar a la puerta de su casa, sosteniendo este enorme examen, porque el examen no disminuyó su tamaño, en la manita, y así te sientes, que dices, a la madre, tengo que enseñar este pinche papel en casa de mis papás, y me siento abrumado por él. Los grandes problemas de una señorita de secundaria que palidecen cuando su papá y su mamá deciden que mejor cada quien por su lado y se van a divorciar. Entonces, bueno, aunado a los problemas que los papás tienen, que como muchos papás podemos tener, aquí es donde digo que es algo que le puede ser interesante a los jóvenes lectores, que uno lo ve a la distancia, pero hay quienes lo están viviendo. Entonces, creo que ahí Bef está narrando algo bien, viéndolo a la distancia como autor, pero también, pues, como adulto, como porque él es papá de una niña. Entonces, bueno, él también es papá. Y esta señorita María resulta que escucha la llamada de la mamá. Me parece un buen tino que la historia gira mucho en torno a ella. Está muy ensimismada. Entonces, al papá sí lo vemos. Incluso hace un juego muy interesante de cómo el papá se va desdibujando, literalmente. Se va convirtiendo en un borrón gris en la vida de María cuando decide irse de la casa. ¿Y qué pasa? Que la mamá contacta a un vecino, a una vecina, para ver si su hijo, que está estudiando, ya está entrando, acaba de entrar a la facultad, en la UNAM,
en ciencias exactas le diga, oye, ¿puede tu hijo ayudar a mi hija con matemáticas? Y así es como María conoce a este chico, ella tiene 13, él tiene 19, que es un muchacho que no solo tiene una banda de metal que se llama La criatura de Mary, referencia evidente a la novela Frankenstein de Mary Shelley, sino también le gusta la película de Brasil. Entonces hay un clic automático ahí un poquito típico de las adolescentes, de los adolescentes, que nos llega a pasar cuando conocemos gente que es afín a nosotros. Hasta ahí lo voy a dejar y si quieres, ahorita continuamos en la zona de spoilers. Eso, vámonos a un corte para spoilers y cuando volvamos, todo spoilers. Atención pasajeros, se les suplica ajuste sus cinturones porque estamos por aterrizar en zona de spoilers. Repito, estamos por aterrizar en zona de spoilers. Gracias por volar en Aerolíneas Tunay Podcast. Y ahora sí se supone que ya regresamos del corte. Y ahora vámonos con spoilers. Mauricio, ¿alguna parte que te haya gustado de manera preferencial? Pues fíjate que supongo que mi parte favorita se refiere a dos secciones. Una que ya mencionó Abraham, que es cuando el papá le da la noticia a María de que esa parte parece estar como resuelta con, pues digamos, con plumones. Algo que me gustaría como decirle a la gente que nos escucha es que el libro parece un catálogo de técnicas, ¿no? Primero, utiliza en el primer capítulo, utiliza pantalla con cuadros separados, blancos, expansivos. Luego llega al punto de utilizar como crayones o dibujo a lápiz. Luego en la parte en donde citan el libro original de Frankenstein, utilizan se inventa un ilustrador del libro que es el mismo, pero pues se hace llamar ahí Marfa. Ajá. Y así va como cambiando las técnicas, hasta llegar incluso a una parte en donde prácticamente todo está hecho con colores, ¿no? Hay representaciones de libreta a rayas con dibujos encima que se supone que son los dibujos que María hacía. Y lo interesante, cambia la técnica porque de alguna manera es provechosa para la narración, pero además atina, o sea, eso es lo chingón, o es lo que más me gustó de esta obra de Bef, que siento que en todo dan el clavo, ¿no? Porque inclusive el hecho de que él haya decidido que las partes más tradicionales, digamos, tengan globos muy, muy grandes, o sea, los textos son muy grandes, a como normalmente estamos acostumbrados a leer los cómics. Las páginas no suelen tener 2 o 3 cuadros, hay algunas que son en la página completa y solamente tienen un globo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que el ritmo de la lectura sea más apresurado, ¿no? Sí me parece a mí que la novela gráfica se resuelve bien porque Bef aprovecha todos los recursos narrativos posibles y bueno, es en mi opinión, hasta ahorita, en lo que llevo leído su obra, me parece, sin lugar a dudas, su mejor libro, ¿no? Si lo habla María o con Uncle Bill, pues yo sí me quedo con Instante Amarillo. De hecho, Habla María, pues cuando lo compré fue para mí un poquito decepcionante porque pues yo decía, bueno, después de Instante Amarillo, puta, ¿qué va a hacer este cabrón, no? O sea, ya la vara estaba alta, ¿no? Entonces, cuando llego a ver Habla María, pues vi que en el fondo, pues como que intentó repetir la fórmula, pues utilizando un poco como aspecto biográfico la vida de su hija para
hacer una historia llegadora, pero narrativamente para mí no funciona, no tiene las mismas cotas que esta. No sé ustedes qué piensan al Fíjate, respecto. qué curioso que lo que más te gustó a ti fue lo que a mí menos me gustó, que es este rollo de las técnicas. Y te voy a decir que no me gustó específicamente por el ritmo que llevaba el cómic, porque como bien dices, se lee muy rápido, es muy ágil, son viñetas muy, muy grandes, los diálogos de texto hasta esos son cortos, entonces vas pasando las páginas muy rápido, pero sí llega un momento en el que la primera vez, por ejemplo, que cambia la técnica, es para como darnos información, porque ella acaba de ver al muchacho este que le va a ayudar con las matemáticas y él le dice pues que le gusta ese libro de Frankenstein. Y entonces vemos que está este dibujante que él se inventa para hacer las ilustraciones del libro y te empieza a contar la historia y dices, a ver, pues esto lo pudiste contar en 3 páginas, ¿no? En 2 páginas. Y sí se avienta varias hasta que ya ves que ella lo está leyendo, ¿no? Se avienta casi un capítulo completo. Y entonces eso va siendo como lenta la historia, o sea, ya entendí que a ella le gustó el libro y que lo está leyendo y venías con un muy buen ritmo y de repente pones un capítulo completo de eso y no sé, y luego para el siguiente capítulo cambia totalmente la manera de narrar y es pues prácticamente como si fuera una parte del libro metida en un capítulo completo y otra vez, ¿no? Es otra vez como dejar pausa o dejar estacionada la historia que está contando para entonces leer otra cosa que aunque sí tiene que ver, sí el ritmo se perdió muchísimo, ¿no? Y luego llegas a otro capítulo y todavía no regresa al cómic y de nuevo es la historia otra vez ahora sí de la niña de María, pero contada a través de unas hojas arrancadas y como si ella lo hubiera dibujado de lo que siente, que igual está bien, pero no sé si se alarga demasiado. Y entonces toda esa parte sí me apantanó la lectura hasta que regresa otra vez con María, ¿no? Y ya ella se va súper ágil y ya llegas hacia el final y hace estas cosas que ahora sí me gustaron muchísimo, estos cambios de técnica, sobre todo al colorear, que primero era como plastas y ya luego meten como estos rayones de plumón, de color. Una cosa que me gustó muchísimo son esos globos de texto que como que se enrollan, como que como si se abrazaran entre ellos. Cuando están diciendo cosas que a ella no le gustan, puta, eso se me hizo muy padre, ¿no? Y luego cómo va cambiando el tono de color. ¿Cómo? Sí, es como que los textos, cada uno lucha por estar encima del otro, ¿no? Como en las discusiones, ¿no? Que cada quien alza la voz y busca dominar, digamos, encima de la otra oración, ¿no? Por eso creo que ese es como el comunicado y también me parece que está bien resuelto. Sí, aunque ¿Qué pasó, Mauricio? Las partes que mencionas que dices que te rompen un poco el ritmo, pues a lo mejor también eran como el pretexto para precisamente colocar otras técnicas, ¿no? Porque la sección donde cita el libro tal cual de Frankenstein, pues ahí Beff aprovecha para cambiar un poco a algo más ilustración, ¿no? Pues sí, pero el problema para mí es que deja de ser cómic, o sea, pasa a ser otra cosa dentro del mismo cómic, que aunque entiendo que es experimentación, pues a mí el ritmo que él mismo puso al principio sí me lo rompió. Pero te digo, pues son opiniones, ahí están viendo que Mauricio tiene una opinión distinta. Y ya de las últimas cosas que me gustaron mucho fue toda esa explicación del Chopo. Yo había escuchado mucho acerca del Chopo, jamás he ido, pero aquí sí me quedó muy claro qué es, qué sensaciones o qué siente la gente que va ahí, qué es lo que buscan. Y eso se me hizo muy padre, ¿no? Y sobre todo para gente que no es de la Ciudad de México, incluso fuera del país, pues está bien interesante, ¿no? Que te toquen esos temas de esos espacios culturales. Y ya pues el final está bastante bueno. Ese no se los vamos a decir para que vayan y compren la obra y la lean. Pero pues en general sería eso. Esa sería mi opinión. Ya haciendo cosas, detalles específicos. Y vámonos ahora con lo que quieres decir tú, Abraham, ya con spoilers. Pues miren, ahí les va un spoiler. Lo que estamos viendo en ese libro de Frankenstein no es la edición que está leyendo María. Y ese ilustrador, pues señores, no es ilustrador, es ilustradora.
¿Do you catch my drift? ¿Saben a dónde voy con lo que estoy diciendo o hago el spoiler tal cual? Dale. Es María. María es la que estamos viendo un flash forward de esa edición de Frankenstein que eventualmente, cuando se entregue a su pasión, que es la ilustración, va a dibujar y que está presentando más adelante. La historia está narrada desde la perspectiva de María a la distancia en su vida y está contándonos algo que ocurrió en el pasado. Cuando brincamos esto que dicen que dices tú, Miguel, que no te terminó de convencer, cuando brincamos estas hojas de su diario, estamos leyendo, como en cualquier diario, lo que escribiste en ese momento cuando estabas al calor de la emoción, de algo que descubriste, de alguien que te flechó, de algo que te emocionó, y lo estás escribiendo en tu cuaderno con plumitas de colores. Y lo refleja muy bien porque para mí ahí Beth está hablando no como una señorita, un adulto que está hablando a la distancia, sino como una jovencita, una adolescente, y lo logra. Y para mí un escritor que logra hacer que sus personajes tengan una voz propia, no solamente de ellos en su personalidad, sino además que suene distinto cuando es adulto a cuando es un adolescente, para mí eso es un buen logro. Ahora, yo aquí habría que preguntarle al buen Bev, ¿por qué estos capítulos de Frankenstein insertados en la novela, así literalmente Frankenstein, ¿no? En una especie de coautoría, entre comillas? Pues también yo me pregunto si no será parte de la visión editorial de Editorial Océano, de decir, pero ¿sabes qué? Métele algo que haga una referencia muy fuerte, muy clara, para esa gente que le gusta el cómic, pero no ha leído Frankenstein, y que pueda leer aquí unos fragmentos que a ti te gustaron de esta novela, y que pueda ahí saborear Frankenstein como una probadita para que se anime a comprarlo después. Yo no sé si esa fue una decisión editorial o esa fue una decisión del autor, pero sí les puedo decir que para mí cumple el objetivo. Ahora, siendo muy, muy quisquilloso, estoy de acuerdo con Mauricio que cuando ella está encerrada en su cuarto y se escuchan estos globos de los papás discutiendo, que ni siquiera puedes leer lo que dice uno y lo que dice el otro porque están encimados. Bueno, ese es el efecto de dos personas, como bien dijiste, Mauricio, dos personas discutiendo, tratando de alzar la voz para imponer su argumento al de la otra persona, y solo resulta en una cacofonía y en una absoluta falta de comunicación. Perfectamente bien hecho ahí. ¿Dónde me falla mi Bev con el rotulado? Híjole, estas escenas como de pergamino, este flashback de aquella noche maravillosa donde Byron y Shelley y creo que era Polidori quien estaba también en esa reunión, y Percy Shelley, o sea, Percy Shelley y Mary Wollstonecraft, posteriormente Mary Shelley, en esta reunión, en esta noche donde ella sueña con el moderno Prometeo, cómo mete los globos como unas elipses muy simples, con un texto adentro y unas deltas o colitas rectas. La verdad se me hizo un rotulado muy amateur. Más adelante veo otro error muy básico, que es esas colitas o deltas jamás deben jugar a los espadazos. Jamás se deben cruzar una con otra. Tienes que hallar la manera de que no se crucen, y los cruzan. Entonces digo, oye, es como un atleta, un futbolista profesional que de repente le pega así a la pata de palo al balón, ¿no? Como que, oye, tienes tantos años en esto y fallas en algo muy elemental. Perdón, estoy siendo muy quisquilloso, muy mamila. En general digo, yo sí disfruté estos cambios de ritmo. Entiendo tratar de hacer algo que sea más, insisto, más hacia lo experimental en la plástica, sin caer tampoco en algo completamente indigerible, porque nunca ocurre, y también tratando de hacer algo muy literario, ¿no? Muy como para jóvenes, lean Frankenstein. Frankenstein es maravilloso, hay que leerlo. Y ahí está el comercial. Entonces, bueno, creo como apunte final que esto es muy autobiográfico.
porque el hermano sí. de Alfredo, del muchacho metalero, que el hermano de él, el hermano menor que solo lee cómics, pues es Bev. Claro. Es como él se dibujaba, con los lentes y el pin de Watchmen y el pelo así parado, es él. Entonces es una cuestión donde nos está contando una historia biográfica, aunque diga le cambié los nombres o le cambié la cara. Pero como cómic de Slice of Life, este género en el que los autores nos platican su vida, del cual tal vez no hemos hablado tanto aquí en el Tonight Podcast, pero tenemos muy buenos ejemplos. Y yo recuerdo claramente Paying for It, hace unas temporadas que hablamos de él. Claro. Pero en este género de Slice of Life yo creo que hace un buen trabajo. Y yo creo que es un cómic que cumple con su cometido. Y yo insisto que no solo es para que lo lea cualquier aficionado, que es un cómic que yo sinceramente sí le diría a mi hija, tómate, lo regalo, léelo. Pero no lo voy a hacer porque es mío y está en mi colección. Muy bien. Pues ahí están está reseñado, está opinado el cómic. Y ya nada, teníamos que irnos ahora sí a las conclusiones. ¿Cómo quieres concluir, Mauricio? Subrayando solamente que pues es una obra para todo público. Creo que si a alguien como nosotros le puede parecer interesante, seguramente también para chicos mucho más jóvenes, ¿no? Quienes no hayan leído a Frankenstein, inclusive estoy seguro que les va a ayudar a empatizar inclusive con el estilo de Bev, ¿no? Esta obra abrió mi gusto por Bernardo Fernández, ¿no? Y bueno, a partir de Instante Amarillo, pues comencé a buscar más cosas, te digo, Uncle Bill, ahorita recientemente ilustró un relato de ciencia ficción corto llamado Ruido Gris, de Pepe Rojo, y coordinó una antología que se llama Esto es un complot, que son relatos cortos basados en la obra de Bernal, y tiene por ahí, me parece, no sé si fue él quien hizo la antología, pero hay por ahí rodando por ahí un libro que se llama Beautiful Freak, que precisamente también son textos escritos principalmente por mujeres, en donde el único que no es mujer es Bev. Escriben en tributo a la obra de... Y pues esa sería mi conclusión. Lléguenle a la obra y busquen anexo algo de lo que mencioné. Inclusive hay por ahí una película llamada Mary Shelley, con la hermana menor de Dakota Fanning, Elle Fanning, que me parece que vale mucho la pena. También sale para todos aquellos que adoramos y a sus actores, pues Maisie Williams, la que hacía Arya Stark, también aparece allí, y también es una película que vale mucho la pena. Sí, está buena, creo que está en Netflix, ¿no? Me parece que sí anda por allí, pero no tiene mucho tiempo, es del 2017. Sí, 2018, está. Por ahí. Muy, muy buena recomendación, Mauricio. Oye, y fíjate, ahorita que estabas diciendo de películas, esa historia de María, del Instante Amarillo, sí estaría buena para cortometraje. Y no sé si para película habría que meterle un poquillo más, pero no quedaría nada mal. Pero vamos con tu conclusión, Abraham. Bueno, la verdad es que yo no había leído este cómic. Gracias, Mauricio, me pareció una muy buena recomendación. Disfrutable, recomendable. Creo que es un cómic, insisto, que pueden leer los papás, pueden leer los jóvenes, que van a sentir un poquito de lo que era vivir en los 90s, finales de los 80s, el mundo pre-celular, pre-internet, de los toquines, de, como decías ahorita, del chopo por ahí, haciendo un poco de collage, mete Bev unos flyers, sale el grupo Specimen, menciona otros grupos de la escena punk de aquellos días, vaya, creo que es algo que pueden disfrutar tanto los papás como los hijos, las hijas, y seguramente lo pueden encontrar en cualquier librería grande comercial, porque es editado por Océano, entonces no creo que sea difícil encontrarlo. Sí tiene mi recomendación, y insisto, creo que es bonito cuando
un cómic es cercano emotivamente o emocionalmente cuando un cómic nos habla de la vida cotidiana. No todo tiene que ser grandes dramas históricos victorianos, no todo tiene que ser aventuras en el espacio, no todo tiene que ser esta ciencia ficción súper tecnológica, belicista, espectacular de Hollywood. No, hay historias que ocurren en la casa de al lado, que ocurren en la escuela, que ocurren en el centro de la ciudad, y de eso habla con una buena dosis de imaginación este cómic del Instante Amarillo, ese instante que precede a la tragedia, como dice al inicio. Y bueno, invitarlos a que lo lean buen cómic nacional y lean más obras de Bev, como ya nos mencionó algunas, Mauricio. Claro que sí, tienen su encanto, ¿no? Estas historias de Slice of Life, y esta es una de esas. Aparte está del otro lado para mí porque hay un cameo ahí de Ion Flux. Ahí la buscan a ver si la encuentran. Y ya como les decía en esta crítica que le hice al cómic, que pues lo que me frenó en realidad fue porque yo quería ver qué pasaba con la niña. Yo estaba con lo de la niña y no, esto ya entendí, pero yo quiero seguir viendo qué pasa con María porque está muy bien narrado, está muy bien contado. Y pues eso, queda otra muy buena historia más para la colección, para el catálogo aquí del Tonight Podcast. La ficha técnica es que el libro se llama El Instante Amarillo, lo publica Editorial Océano y el autor es Bernardo Fernández, conocido como Bef. Nuestras páginas, Mauricio, ¿dónde te pueden localizar? Pues en Facebook como Mauro Rodríguez, y también pues creo que próximamente ya podrán encontrar algo más en Instagram, igualmente el mismo nombre, y por ahí podemos platicar un rato sobre cómics y algo más. Perfecto. ¿Abraham? Bueno, pues ya saben, a mí me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook como Cuervo Oscuro. También en nuestra página oficial de la editorial, Fantasías para Noctámbulos, en www.fantasiasparanoctámbulos.com. Todos los viernes en El Ojo de Uc, www.elojodeuc.com. Todos los domingos aquí en el Tonight Podcast, por supuesto. Y en redes les digo, me encuentran como Cuervo Oscuro. Eso, yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música. Hemos vuelto de este corte y es un gusto para nosotros presentar al autor del Instante Amarillo, Bef. Hola, bueno, gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme a su espacio. Bef, conocidísimo escritor y dibujante de libros, de cuentos, de historietas, y déjenme decirles también que es un gran editor. A mí me tocó trabajar con él siendo mi editor. Y es un editor que se preocupa mucho por mantener informados a los autores, ¿saben qué está pasando esto? Vamos a hacer aquello, ¿cómo van las páginas? ¿Qué estás haciendo? Y eso como autor siempre se agradece. Entonces es otra faceta más que a lo mejor no es tan conocida de Bef. ¿Cómo la ven? Ya hace muchos años para Pulpo Comics, ya 16 años o más, 2004 creo que fue. Por ahí, ¿no? Ya falta un poquito para celebrar los 20 años. Sí, qué rápido. De la publicación. Bef, quería empezar preguntándote justamente de tu trabajo, si nos puedes contar la anécdota o la narración, la historia de cómo fue ese primer trabajo que ya te pagaron como profesional y nos lo comparas con tu trabajo más reciente como profesional. O sea, ¿qué diferencias ves de esa vez a lo que haces ahora? ¿Qué experiencia has tenido que en ese tiempo, pues las primeras veces no tenías así tanta información y ahora sí ya tienes más callo, más experiencia? Tú platícanos. Ay, bueno, pues mira, la primera vez que yo cobré por dibujar fue en 1990. El periódico El Universal tenía una sección que se llamaba Universo Joven, y Universo Joven era hecha por puros universitarios. Entonces era una sección que básicamente la hacían puros estudiantes de periodismo, que además todos estaban en una escuela que se llama Carlos Septién, que es la gran escuela de periodismo en la Ciudad de México. Y el único que no era periodista era yo, que era el caricaturista de la sección, aunque siempre he dicho
que yo no, parafraseando a mi amigo José Luis Arate, yo siempre he dicho que no soy caricaturista y tengo caricaturas para demostrarlo. Entonces, esto fue justo, yo estaba acabando la prepa y entrando a la universidad. Fue un periodo corto, pero fue la primera vez que publiqué y que cobré. Entonces, pero era todo como, pues eso, muy juvenil. Yo hacía un poco de humor gráfico ahí, poquito siempre he sido muy malo para hacer cartón editorial. Entonces, no, era apenas como los primeros balbuceos, pues, en la publicación, pero ya con crédito y ya pagado, era una paga muy modesta en aquellos años. No, ni siquiera recuerdo cuánto sería lo que pagarían, cualquier cosa. Pero lo bonito era como tener tu publicación en un periódico de circulación nacional. Esa fue la primera. La última, estoy haciendo ahora un cómic para niñas chiquitas. Yo estoy convencido, y bueno, justo El Instante Amarillo es parte de ese como proyecto grande que tengo o idea que tengo de hacer historietas para niños y niñas, porque ya prácticamente no existe la historieta infantil. O sea, la historieta se ha decantado por la historieta adulta o adolescente, ¿no? Yo creo que los superhéroes los tengo muy ubicados como más como literatura juvenil que otra cosa. Y entonces hay muy poco material infantil. Entonces estoy haciendo yo creo que es un cuento de hadas punk para niñas chiquitas. Y justo acabé el trazo. Y bueno, ahora 30, porque han pasado 30 años, 31 años. Entonces ahora tengo un agente literario que me representa, que está en Barcelona. Entonces, ahora el procedimiento, cuando hacía mis primeros cartones, pues era llevarlo al periódico, llevar tu recibo de honorarios, presumirlo por todos lados. Ahora acabé el trazo a lápiz de mi propuesta, es un álbum de 72 páginas, y ahora se lo mandé a mi agente, y mi agente lo mandó con uno de los posibles editores, y hay en este momento una oferta que ya negocia el agente. Entonces ya digamos, a estas alturas por lo menos hay varios detalles de los que ya no me tengo que ocupar como cuando empezaba. Entonces eso me permite como concentrarme en la parte creativa y dejar las partes más administrativas o tediosas en manos de mi agente, de mi agente literario. Esa es, creo, la gran diferencia, no tener que hacer fundamentalmente las negociaciones ya no las tengo que hacer yo. Perfecto, está de lujo eso. A partir de lo que acaba de decir ahorita, hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención. Ajá. Que es, ¿cuándo comienzas tú a determinar que necesitas un agente? ¿Cómo entendiste que te hacía falta tenerlo y cómo lo buscaste? No, mira, qué buena pregunta. Esa fue una cosa no circunstancial, fue una cosa que apareció, que no busqué yo. O sea, empezó por mi trabajo como novelista escrito. Yo había publicado una novela, la segunda novela que yo publiqué ya hace varios años, es una novela de fantasía weird que se llama Ojos de Lagarto. Es sobre un anciano chino que tiene escondido un dragón que escupe fuego en Mexicali, en la frontera de Mexicali y Caléxico en 1923, basada en el incendio del barrio chino, que es real de aquellos años. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si ese incendio le hubiera provocado un dragón? Entonces se publicó la novela, y en la Feria del Libro de Guadalajara, por una serie de hechos casi aleatorios, se me acercó Guillermo Shavelson. Guillermo Shavelson es un agente literario muy importante, yo creo que es de los más importantes en idioma castellano, y entonces se acercó y me dijo, oye, pues me gustó mucho la novela que escribiste y me interesa representarte. En un golpe de suerte, bueno, de uno en miles, ¿no? Porque los agentes literarios de mucho prestigio no aceptan a los clientes, ellos deciden a quién representan. Entonces yo tuve esa fortuna. Me acuerdo que todavía me puse así como nerviosísimo y todavía le dije, bueno, dame 24 horas para decidir si sí o si no, todavía dándome mi taco. Y bueno, desde entonces, que esto debe haber sido en
2009, 2008, desde entonces me ha representado Shavelson Graham en Barcelona para mis libros, mis novelas escritas, para las adaptaciones a otros medios, que bueno, Shavelson dice que de 10 proyectos de cine o televisión se cancelan 11, pero bueno, ahí ha habido algunos acercamientos, y ahora para los cómics, él es un autor literario, él fundamentalmente es un agente literario, él, y ahora la que me lleva la representación es Bárbara Graham, que está asociada con él, pero ellos trabajan con escritores, entonces solo tienen dos novelistas gráficos o historietistas. Uno es Pablo de Santis, que es guionista argentino, y yo. Y entonces ha sido como todo un aprendizaje para ellos, porque ese circuito de los cómics no es el al que están acostumbrados. Pero bueno, Habla María, que es mi penúltima novela gráfica, la publica Astiberri en España, por ejemplo, ¿no? Son de las cosas que yo solo no hubiera podido hacer. Pero en mi caso, sí, fue un golpe de suerte absoluto, que agradezco, por supuesto. Bueno, pues digo, ahorita, Bef, comentabas algo que, bueno, Mauricio se fue por esta parte de la representación, del tema profesional, pero yo quiero retomar algo que me interesó mucho lo que mencionaste, y dices, hace falta que se haga cómic para niños, y aquí cabría preguntar, y te lo pregunto como autores que vemos aquí, ok, yo tengo esta idea, la que gustes, me gusta, es una historia que quiero contar, pero si estoy acostumbrado a leer un cómic para jóvenes adultos o para adultos, y digo, me gustaría contar una historia para niños, ¿cómo entras? O sea, porque a lo mejor lo que para mí es cómic para niños de cuando yo era niño, pues ya no aplica. Eso fue hace 40 años, ¿no? Hace 35 años. Pero también hay que entender que el cómic para niños existe. Entonces, si yo como autor te preguntara, y te voy a preguntar, ¿qué hago yo si me interesa meterme al rollo de hacer cómic para un público que va empezando ahorita en el siglo XXI, en el año 2021? Esa es muy buena pregunta, y espero contestarla bien. Yo creo, tradicionalmente no hubo en México, no ha habido, hasta muy recientemente, cuando digo muy recientemente quiero decir 30 años, o sea, en términos históricos es muy reciente, no existía la literatura juvenil. O sea, la literatura mexicana siempre estuvo de espaldas a niños y jóvenes, tanto que lo que tenías que leer cuando los niños y jóvenes, pues teníamos que buscar. Cuando yo era niño tuve que buscar en otras tradiciones, en la tradición francesa, en la norteamericana, en la anglosajona o inglesa y norteamericana. O sea, es algo que es como, ¿cómo ponerlo? Algo que no se consideraba relevante ni importante para la literatura mexicana, ¿no? O sea, el gran antecedente de alguna manera era la literatura de la onda, que más bien eran jóvenes hablando como de su vida, pero no era algo que fuera como muy frecuentado por las letras mexicanas. Entonces, esa pregunta que haces es muy buena porque o sea, sin embargo, en los últimos 30 años, y gracias muy específicamente a la obra de Pancho Hinojosa, se ha disparado la producción, publicación y consumo de literatura infantil en México, infantil y juvenil. Y ahora hay un grupo grande de autores especializados que incluso tienen como un circuito aparte de la literatura mexicana. Y yo incluyo a los cómics ahí para mí los cómics son literatura. Es una discusión que quizá no tenga solución. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, quienes dicen que sí, quienes dicen que no, y para mí no hay la menor duda, ¿no? Entonces, ¿cómo meterse a esto? Pues yo creo que si es que hay un secreto para ello, es que hay que reconectar con algo. O sea, si de algo se trata la literatura infantil y juvenil, es de como poder reconectar con el asombro que te produce el mundo cuando tienes 4, 8 o 12 años. Y entonces, yo lo que he intentado, y un poco el Instante Amarillo está en ese tono, es volver a ver el mundo con los ojos que tenía. En el Instante Amarillo, concretamente, los ojos que yo tenía a los 13 años.
cuando todo es nuevo y todo te produce, a los adolescentes les produce más angustia y a los niños les produce asombro. Entonces, mi sugerencia es volver a conectar con ello cuando además tienes dos características que lo separan del material para adultos. Uno es que la malicia es muy poca o apenas la estás descubriendo. Hay poca malicia. Hay cierta incluso ingenuidad inherente a los personajes en el material infantil y juvenil. Y la otra es que existe la posibilidad de los finales, no necesariamente finales felices, pero sí esperanzados, porque como los personajes son chiquitos, o sea, son gente joven o niños, tienen toda su vida por delante para poder corregir las burradas que hicieron durante el libro que pudieran haber echado a perder su vida. Entonces, y recapitulando, yo creo, yo como me lo he planteado, es hacer los cómics que yo hubiera querido leer cuando yo tenía esa edad, 8, 10, 12 años, dependiendo del libro, y que no estaban ahí, que nadie había dibujado o publicado, que es un poco, creo, tú lo sabes como autor, lo saben todos, como lo sabemos los cuatro como creadores, es un poco lo que te dispara, hacer cómics, siempre quieres hacer, o sea, no es que falten cómics en el mundo, pero uno siempre tiene, y creo que es incluso necesario para un requerimiento profesional, siempre tenemos esta arrogancia necesaria como para suponer que todavía puedes aportar algo original con esa historia que a ti te hubiera gustado leer y que no existe. Bev, ya que mencionas lo del instante amarillo, fíjate que tuvimos hasta un momento de polémica, ya escucharás la reseña, Ajá. pero básicamente estábamos platicando, pues ya ves que vas manejando cierto ritmo y de repente hay un cambio en el que no nada más cambias el ritmo, sino también el estilo, y entran pues partes en las que parece unas que está dibujada con la niña, otra que está la parte de como si fuera un segmento del libro de Frankenstein de Mary Shelley. Ajá. Y así, ¿no? Y no sabíamos, por eso esa es la pregunta, si tú tuviste ahí cierta línea editorial que te pidieron hacer eso, o tú decidiste hacerlo. O pues ahí cuéntanos ahí los detrás de cámaras, el detrás de bambalinas de las viñetas del instante amarillo. No, sabes que yo tengo he tenido hasta ahora el gran privilegio de que nunca he tenido que, hasta ahora las cosas que he publicado como en términos autorales siempre han sido creación mía. O sea, sí trabajo con un editor ya antes de la publicación y me parece muy importante hacerlo. Yo valoro mucho el trabajo del editor, pero nunca me han tirado una línea creativa de decirme, oye, queremos que, para los trabajos que me han firmado con mi nombre, como autorales míos. O sea, cuando es una cosa por encargo es muy distinto. Entonces, no, toda esa idea, yo lo que quería ahí, y qué bueno que lo mencionas, lo que estaba buscando era trasladar como cierta estructura más contemporánea de la narración, o sea, una narración multifocal, que en la novela escrita la das con el tono y con el vocabulario y con las puras palabras, pero yo lo que quería era llevarlo a la novela gráfica, o sea, que pareciera incluso hasta como dibujado por una persona diferente, para darle este sentido multifocal que enriqueciera los diferentes ángulos narrativos de la historia. Entonces, no, esa sí fue esa idea de que ir cambiando el estilo, ir cambiando el tono, de que de repente aparecen las ilustraciones que se supone que hace la niña de Frankenstein cuando ya es adulta, los dibujos que además me costó mucho trabajo imitar el estilo de dibujo de una niña chiquita. Todo eso sí fue deliberado y sí fue como planeado. Lo que más trabajo me costó fue imitar cómo dibujaría una niña de 13 años. Eso fue lo que me costó más trabajo del proceso. Sí, bueno, precisamente oyéndote decir eso, pues concluimos que prácticamente los atributos de la novela gráfica El Instante Amarillo son también sus defectos. En mi caso, a mí me gustó mucho ese cambio narrativo y esa variedad de estilos, que probablemente en otros cause a lo mejor una disonancia que en mi caso fue agradable, ¿no? Ah, gracias. Sin embargo, la pregunta que yo te quiero hacer ahora es, bueno, si bien has mencionado en muchas entrevistas cuáles son tus referencias gráficas,
a mí me gustaría mucho saber cuáles son tus referencias literarias, para, ahora sí que, cuáles son los autores que tú sientes que te han influenciado para al momento de sentarte, escribir, ¿no? Ah, qué buena pregunta, muchas gracias. Mira, pues, yo creo que todos somos la suma de nuestras filias y fobias y de nuestras influencias. Yo he sido un lector he sido siempre vicioso de la lectura y además he buscado ser muy plural en las cosas que leo. Me costaría trabajo hablarte como de influencias. Preferiría decirte autores que me gustan. Eh, Me gusta, mi novela favorita de todos los tiempos es Frankenstein y Mary Shelley. Me parece precioso el libro y bueno, por eso se sigue leyendo 200 años después. Yo he sido sobre todo lector yo soy bilingüe desde niño por los cómics. Entonces he leído mucho en inglés, desde luego mucho de literatura fantástica, pero también mucho como de autores de la posguerra gringa, ¿no? Entonces tengo una fascinación por Kurt Vonnegut, que empezó escribiendo ciencia ficción y luego fue orbitando a otros temas. Y Vonnegut parece establecer ciertos diálogos interesantes con un autor mexicano que además son más o menos contemporáneos, que es Jorge Ibargüengoitia. A mí, buenísimo. Jorge Ibargüengoitia sí, es de mis... Jamás me atrevería a decir que es de mis influencias, pero sí de mis autores favoritos. Me fascina. Y bueno, de ahí, más allá de eso, pues he sido un lector, eso, como vicioso, desde las novelas policíacas de Ed McBain o Philip K. Dick hasta... soy fan de la primera etapa de novelas descarnadas que escribía Enrique Serna aquí en México. Luego se metió a hacer como un poco más novela histórica que no me gusta tanto, entonces ahí lo abandoné un poco. Me encanta, ahora me tiene fascinado Mariana Enríquez, que es una argentina que escribe horror, y Samantha Schweblin, que es otra que hace cosas también parecidas, como de horror, como muy inquietante, de la gente, de mis autoras. Y bueno, en novela gráfica también un montón, pero ahí hago un poco la separación. Yo decidí que quería ser escritor leyendo de adolescente a Alan Moore y a Frank Miller. No, en ningún momento he querido imitar a ninguno de los dos porque más es imposible, pero sí el tono de las novelas negras de Miller, el Sin City, sí es una cosa que me he querido robar para mis novelas policíacas, por ejemplo, ¿no? Ahí sí es de mis grandes héroes literarios como escritor de novela policíaca. Y bueno, pues no sé, me podría pasar horas aquí hablando. Ahora estoy encantado, fascinado con Ted Chiang, que es de mis descubrimientos recientes. Ahora mismo estoy leyendo un libro de cuentos fabulosos de ciencia ficción de Andrea Chapela, que es una autora mexicana. Tiene un nombre, nada más que no lo dejé en la recámara. Se llama Ansibles. Ahora te doy el título, porque tiene un título, déjame te lo traigo. El libro se llama Ansiles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, de Andrea Chapela. Me lo estoy leyendo ahora mismo. Es una autora joven de ciencia ficción mexicana que me interesa mucho. ¿Quién lo publica? Editorial Almadía, una editorial oaxaqueña que me encanta. Ajá. Sí, es el que publica Bernardo Esquinca, ¿no? Ajá. Uno de los mejores libros que leí el año pasado fue el último, se llama el libro de los dioses, ¿no? El último libro de cuentos de Bernardo Esquinca fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Y estoy fascinado, ahora que estoy escribiendo o queriendo hacer un cómic para niñas, me tienen fascinadas las primas estas Tamaki, Gillian Tamaki se llaman, estas Gillian ay, déjame ver, ahorita te verifico creo que es Gillian Tamaki. Sí, Gillian Tamaki, y tiene una prima, son dos canadiense japonesas, que andan haciendo novela gráfica. Tienen una que hicieron juntas. Mariko Tamaki es la escritora,
y Gillian es que son primas, y es la ilustradora, y Mariko Tamaki es una maravilla. Acabo de leer una novela gráfica de ella que se llama Laura Dean termina conmigo. Es una cosa preciosa, es una historia muy sencillita en una prepa gringa de una niña que tiene novia. Es una niña mitad asiática, mitad gringa, y su novia es la chica más popular de la escuela y se la pasa cortándola para andar con otras. Y me tiene fascinado lo que hace Mariko Tamaki. Bueno, entre muchos otros, ¿no? Ok. Pues mira, ahorita Bev, ya estás tocando, ya sabes para dónde voy. Ya mencionaste a Vonnegut, pero ya brincaste acá con Andrea Chapela, con Mariana Enríquez, con estas chicas que comentas, de Japón y de Canadá, y que luego nos pasas bien el dato para reseñarlo aquí en el Tonight Podcast, y te invitamos, si Pollicio lo permite. Pero mi pregunta va hacia, ok, ese es el aquí y el ahora, pero al final de cuentas, pues, en ese mundo de posibilidades que tenemos orbitándonos en el cerebro, quienes nos gusta la ciencia ficción, mi pregunta para ti como autor sería, ya hablaste un poco me gustaría hablar de hacer cómic para niños, estoy haciendo cómic para niños, pero más allá de eso, hacia arriba, hacia el futuro, tú, más o menos, ¿qué tendencia percibes viendo estos autores jóvenes? ¿Hacia dónde parece ser que vamos? Como un ejercicio meramente especulativo. Pues es que yo creo, ahora que gracias, porque es una muy buena pregunta, Abraham. Yo creo que, no sé hacia dónde vamos, me encantaría poderlo saber, pero mi apuesta como creador, como yo lo veo, sería hacia producir material para justo niños y jóvenes, porque me parece que, por un lado, es un mercado gigantesco que está bastante desatendido. O sea, yo por ejemplo, veo un montón de autores nuevos en México haciendo historieta, novela gráfica, ilustración. O sea, me encuentro un montón de gente, pero no veo que ninguno de ellos hagan historieta para público joven o muy pocos, pues, y menos para niños. Para niñas prácticamente en México no existe, que era un poco lo que yo quería hacer, o lo que andaba buscando yo, o lo que le andaba apostando con El Instante Amarillo, una historieta para niñas. Eso ya antes las niñas leían Archie, pero ahora eso ya no existe. O sea, ahora Archie son zombies, historias de zombies que leen cuarentones nostálgicos. Entonces, mi apuesta, si entiendo bien tu pregunta y espero contestarla bien, si yo, como dicen los gringos, yo le pondría mi lana, yo le metería mi lana a la historieta para niños y jóvenes, porque creo que es un mercado desatendido con mucho potencial, que además puede generar interés en los editores de libros formales, que es con los que yo trabajo, y que además te puede permitir generar un público, sembrar público que te siga a medida que van creciendo, en la medida que puedas tener material de diferentes complejidades. Yo creo que eso además te lo paso a ti al costo, considerando que eres un autor con un registro tan amplio como el que tienes. No, pues correcto. Gracias. ¿Qué te tomas? No, pues yo conozco tu trabajo de muchos años, pues, o sea, no es una cosa de ahorita. Yo no solo lo conozco, sino lo he seguido. Eres uno de los pioneros del steampunk en México. O sea, has estado trabajando un montón. Alguien que tiene un registro así puede trabajar lo mismo. Es que antes era así, pues, un historietista, un ilustrador podía lo mismo ilustrar libros para niños o hacer cómics para adultos, ¿no? Ahora en Europa es muy común. Aquí, por alguna razón, no sé si es que tenemos muy cercano el modelo gringo, que es mucho más especializado, y además los gringos justo me parece han estrangulado a su historieta, obsesionándose de manera circular con los superhéroes, que a mí me gustan mucho, pero son, al final de cuentas, son fantasías adolescentes de poder, y eso pues, digamos, me parece que tiene un rango limitado de alcance, o sea, a final de cuentas, por mucho que hay estupendos cómics de superhéroes, siempre son historias de gente disfrazada de mayas que acaba resolviendo todo a trancazos, ¿no? Es correcto. Y entonces creo, son muy divertidos. Yo me divierto mucho viendo
renegué mucho de las películas de Marvel, ahora estoy viendo en orden todo ¿cuántas son? 10 películas, 20, no sé cuántas son. Las quiero ver en orden todas, porque son un fenómeno cultural muy importante en este momento. O sea, hoy justo estaba con mis alumnas de diseño hablándoles de la importancia cultural de los superhéroes, que no está valorada del todo, y les decía que es una de las grandísimas aportaciones norteamericanas a la cultura, los superhéroes, y a veces se nos olvida, ¿no? Los damos ya por sentados. Ellas son de la generación que son fanáticas de Marvel, que jamás han abierto un cómic. Luego muchos fanáticos de la vieja escuela reniegan de eso, pero a mí me parece estupendo que vivamos en una época en la que tú puedas llegar a los cómics de Marvel y a ser fan y conocedor de Marvel sin jamás haber leído un cómic. Me parece que es casi prodigioso. Pero sí, insisto mucho en eso, sí creo que yo le apostaría, o le estoy apostando, no a dejar de producir material adulto, que me parece muy importante, y que además en México nos costó mucho trabajo poder llegar a producirlo y a publicarlo, o sea, porque en México solo había historieta infantil e historieta popular, no había otra categoría. Entonces, pero sí me parece, o me interesa, seguirle apostando a la historieta infantil juvenil. Yo creo que ahí hay un gran potencial. Fíjate que el año pasado, bueno, en el momento en que están escuchando este episodio, amigos, que es el 2021, en el 2020 aquí en México se modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 249, pues donde básicamente dice que las señales empresas como de streaming como Netflix o como Amazon tenían que poner el 30% de su contenido a producciones mexicanas. Entonces, pues la pregunta es, siendo así que se ha apoyado a la industria del cine con las leyes, ¿por qué crees que no ha pasado esto en el medio editorial del cómic en México, que se publica, como lo acabas de comentar, muchísimo de superhéroes, muchísimo de editoriales extranjeras, pero no existe un porcentaje? Y me interesa mucho tu opinión porque pues resulta que eres uno de los autores mexicanos más publicados, que más novelas gráficas tienen en distintas editoriales, y pues sería importante conocer qué piensas acerca de eso. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Yo lo que veo, lo que he descubierto, es que hay un fenómeno peculiar con el que hay que acabar, y es que pareciera que tanto las editoriales, desgraciadamente el editor, entre la generación anterior a la mía, y aquí tengo además que enfatizar que la generación anterior a la mía, básicamente casi todos eran gente de la edad de mis abuelos. O sea, los que se dedicaron a la historieta autoral, más que tendrían la edad de mis papás, se decantaron más por la caricatura en México. O sea, estoy hablando de Ahumada, del Fisgón, bueno, Gis y Trino son bastante más jóvenes, pero estoy hablando de esa generación. Ellos no llegaron a las revistas, ellos se refugiaron. Sergio Arau es otro. Ellos se refugiaron en los periódicos, concretamente en La Jornada y en el 1+1. Porque no existía la posibilidad o sea, si tú querías hacer cualquier cosa diferente con los viejos editores, era muy difícil. Hubo gente que lo logró y que lo hizo estupendamente bien. Ahí pienso concretamente en Jorge Break o los hermanos Caballero, ¿no? Que hacían... Seraki. O sea, hubo gente que lo pudo plantear, gente un poco mayor que ellos, el bachiller Rubén... se me fue ahorita el apellido es que para mí siempre ha sido el bachiller Rubén Lara, ¿no? Gente que logró colar en el esquema de los viejos editores de revista popular proyectos autorales. El asunto es que ese esquema, y de repente veo todavía por ahí, ya no sigo las discusiones inacabables de repente de cierta parte del gremio, pero todavía hay por ahí algún par de nostálgicos por la vieja industria de la historieta. Ese esquema desapareció. A mí me lo dijo Remy Bastien, que como saben fue quien trajo Marvel a novedades en los años 80. Fue el responsable ya había habido ediciones en la prensa y en la editorial Mac,
la división de historietas de Mac, pero el que trajo en toda formalmente y con una publicación muy ordenada Marvel a México fue Remy Bastien, que además tengo el orgullo de ser su amigo. Y Remy me dijo dos cosas respecto a esto que comentamos. Uno es que él dice que los tiempos de recuperación económica de la historieta son muy largos. O sea, tú inviertes una cantidad muy fuerte de dinero para poder distribuir tu historieta y en el esquema de voceadores, que es como se distribuían las historietas en todo el territorio nacional aquí en México, tardabas mucho tiempo en recuperarlo. Entonces tenías que tener una inversión muy grande, una empresa muy grande detrás que pudiera aguantar este esquema de distribución. Y si además, aunado a ello, tienes aunado a ello, además necesitas tener un personaje que tenga una representación mediática muy poderosa para que se venda por sí solo, como el caso de Batman o de Spider-Man. O sea, si tú lanzas un personaje mexicano nuevo en este momento a los puestos de periódico, lo más probable es que fracases porque no tiene el soporte mediático, no hay películas, no hay productos, es muy complicado empezar desde cero. Entonces, por eso en ese esquema del puesto de periódicos me parece que es muy difícil revivirlo. Incluso yo consideraría que es una cosa casi suicida para alguien que quiere invertir su lana. Entonces, la historieta se ha refugiado en las librerías, el tipo de historieta autoral, la que yo hago por lo menos. Y ahí sucede este fenómeno muy curioso. Los nuevos autores no saben, incluso a veces ni siquiera son conscientes de que existe un circuito editorial importante en México. O sea, tan es así que sostenemos la segunda feria del libro más grande del mundo. O sea, después de la de Frankfurt, la que sigue es la de Guadalajara. En México muy poca gente lee, pero la gente que lo hace lee mucho. O sea, los mexicanos, la última vez me quedé, creo que eran 3 libros y medio. No, eso era el último dato corríjanme si estoy equivocado, pero esto significa que en México se venden casi 400 millones de libros al año. Eso no los vende Francia, pero se concentraba en un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, hay una industria editorial que sí vigorosa, ahora con muchos problemas con el COVID, pero hay una industria editorial bastante grande, fuerte, diversa, que además está buscando contenidos todo el tiempo, pero que no sabe que existen los autores de historieta nacionales, y es porque no se acercan a ella. Y por otro lado están los autores que además hay mucho talento en este país, pero que no saben ni siquiera cómo acercarse a una editorial de este tipo. O sea, por un lado están estos que buscan contenidos y entre otras cosas los tienen que comprar en el extranjero, y por el otro están los autores que los producen, pero no se ha tendido un puente entre ambos. Y eso me parece una tragedia, porque estoy convencido de que pocos países hay la riqueza gráfica y el talento que hay en este país, y además en este momento la historieta en México, el cómic, tiene una riqueza y una variedad y diversidad tan grande que yo no ubico 2 autores que se parezcan entre sí. O sea, hay un montón de gente haciendo... Claro, ves tendencias, ¿no? Hay gente que muy metidos en la estética manga, muchas mujeres, ves muchos ilustradores como muy en la onda de la escuela norteamericana de historieta, mucha gente que hace cosas autorales muy peculiares, pero de verdad yo no ubico que haya 2 autores de cómic mexicano que se parezcan entre sí, y me parece de verdad una tragedia. Yo he intentado varias veces como remitir gente a las editoriales, pero hay un problema de comunicación. Yo tuve la fortuna, también totalmente circunstancial, no es en modo alguno meritoria, de que empecé publicando libros escritos. Entonces, yo estuve 5 o 6 años publicando libros escritos antes de poder proponer una novela y que me aceptaran una novela gráfica en una editorial grande en México. Entonces,
yo mi invitación, porque sé que los escucha gente, los escuchan otros autores y pues es buscar las maneras de acercarse a las editoriales grandes o pequeñas de libros que están publicando historieta. Y ahí estoy hablando desde Océano, que es donde yo publico, Random House y Planeta, que son las más grandes. Planeta está importando un montón de cómics de España, habiendo tanta posibilidad aquí de tanto material valioso aquí, hasta las más pequeñas que están haciendo cosas que a mí me parecen muy interesantes, como La Cifra, como Resistencia, que tiene el sello más grande de historieta mexicana, el catálogo más grande de historieta mexicana autoral lo tiene Editorial Resistencia, está Sexto Piso, con los cuales yo también he trabajado. Hay un montón de editores que estoy seguro que estarían interesados en este tipo de contenidos. También es que es muy caro producir historieta, el tiempo que toma producir una novela gráfica es mucho, y de repente quizá, sobre todo con los primeros libros, va a ser muy difícil que alguien te pague lo que realmente vale ese trabajo, pero hay alternativas, tenemos las becas del FONCA, que son muy peleadas, muy competidas, pero que han permitido que se produzca material que a mí me parece muy interesante y que se empieza a publicar poco a poco. Es más lento de lo que yo quisiera, pero está sucediendo. ¿Esas becas del FONCA siguen vigentes? Sí, todos los años se publica. Bueno, ahora había una discusión con la desaparición de los fideicomisos, pero el gobierno se comprometió a continuarlas, y este año se otorgaron el año anterior se otorgaron en la categoría Jóvenes Creadores para menores de 35 años y el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es a partir de a partir de los 35 cumplidos ya puedes aplicar a la beca del FONCA. Hay que estar muy, muy al pendiente. En la página del FONCA se anuncia por ahí de marzo, abril, y debe cerrar por ahí de mayo. Es muy difícil tenerla, porque bueno, todo mundo quiere, es una beca además generosa, o lo era, y yo lo he tenido en un par de ocasiones. De hecho, Pulpo Comics lo hice con una aportación del FONCA, de una beca de coinversión. Pero el Instante Amarillo también, ¿no? El Instante Amarillo, sí, en otra ocasión la tuve dentro del Sistema Nacional de Creadores, y eso me permitió poderme concentrar en hacer el Instante Amarillo como yo lo quería hacer, y por eso es Uncle Bill también, que son las dos más extensas que tengo. Las hice con una beca del FONCA que me permitió como despreocuparme un poco de lo económico para poder concentrarme. Para eso sirven esas cosas, ¿no? Pero mientras no haya beca, o las veces que no he tenido beca, yo he continuado produciendo material. Me parece muy importante. Sé que es muy difícil. Yo tengo unas condiciones privilegiadas para poder trabajar en mi obra autoral, pero sí, siempre lo digo, de verdad, si yo lo pude hacer, yo no era ni de lejos el más talentoso de mi generación, yo era el más persistente. Entonces, si yo lo pude hacer, sé que cualquiera que se lo proponga lo puede hacer. Vi tu participación en la FIL de Guadalajara del cierre del 2020. Con los Sergios, sí. Con los Sergios, así es, Sergio Aragonés y Sergio Arau. Sí. Ambos los entrevistaste y a ambos le hiciste una pregunta final con respecto a bueno, qué les faltaba a ellos por hacer. Definitivamente, pues como tú eras quien organizaba la entrevista, pues no te hiciste la pregunta a ti mismo, ¿no? Pero bueno, ahora que estás del otro lado y nosotros somos entrevistadores, pues ahora a mí me toca preguntártelo, ¿no? Ya habiendo trabajado con Hagenbeck, con Villoro, teniendo una carrera tan diversa, ¿no? En donde no solamente metes un poquito el pie en la ciencia ficción, sino que también en esta literatura infantil, pues bueno, ahora, ¿qué sientes que te hace falta por hacer en este campo, no? Pues justo tengo pendiente, y no sé si lo voy a lograr pronto. Yo tengo pendiente hacer una gran novela gráfica de ciencia ficción. Ahora regresé a la escritura. Ahora, o sea, al mismo tiempo, bueno, les conté mi proyecto de historieta para niños, pero estoy también escribiendo ahora una novela ambiciosa de ciencia ficción. Me planteé hacer una saga, pero yo pendientes en mi vida tengo dos: hacer una novela de ciencia ficción, una novela gráfica de ciencia ficción como muy extensa, y la otra
mi otro pendiente es publicar en inglés mi trabajo autoral. Es muy difícil entrar al mercado gringo como autor. O sea, hay posibilidad como de ser y hay mucha gente aquí, bueno, Miguel Ángel lo ha hecho. Bueno, tú, Cuervo, has publicado en heavy metal, ¿no? Ambos. Los dos, muy bien. Bueno, Sí. ustedes lo saben, pues. Sí, tanto Miguel como yo. Entonces, o sea, los mexicanos además hemos sido hábiles para poder colocarlos en el mercado norteamericano por la cercanía cultural y geográfica, pero la historieta autoral son muy pocos los que yo ubico a Inés Estrada y ahora hay Piel de Cebolla, se me fue el nombre de este chico que es muy joven. Ay, no me puede ser posible que no me acuerdo ahorita se los... ahora la va a publicar en inglés. Augusto Mora publicó en Canadá, va a publicar en Canadá una de sus... Edgar Camacho, que va a publicar Piel de Cebolla en los Estados Unidos. O sea, pero han sido muy pocos. Yo tengo tengo ese sueño como de publicar. Mi sueño así ideal sería publicar en una editorial como Fantagraphics o Drone and Quarterly. Digo, sé que suena muy ambicioso, pero yo tenía un roommate que un día que quería ser cineasta y un día se encontró a Salma Hayek y le contó, ¿no? Pues que quería hacer una película y ella le dijo, y me gusta mucho, le dijo, sueña en grande porque cuesta lo mismo. Entonces eso yo quisiera soñar en grande. Esta es la posibilidad de pues eso, ¿no? De soñar con publicar en esas grandes ligas alguna vez. Las grandes ligas en inglés. Eso. Yo me voy a quedar con eso que acabas de decir, mi Bev. Sueña en grande porque cuesta lo mismo. Creo que es la actitud y al final de cuentas, como decía Yoda, ¿no? Do or do not, there is no try. Y pues vamos a hacer lo que perdemos, ¿no? Como dicen acá en ventas, el no ya lo tenemos, pues vamos por el sí. Pero bueno, en cuanto a mi última pregunta, creo que ya ahorita hablaste de muchas cosas muy, muy interesantes y realmente a lo que me gustaría cerrar sería una cuestión, a lo mejor es una pregunta un poquito personal, pero ya a ti como autor, ¿hay algo en particular que tú digas, esto no lo voy a hacer ni por todo el dinero del mundo, ni quien me lo pida? Que tú digas, a este proyecto, por razones personales, yo no le entraría. Sí, yo sí, no haría nada nunca haría, y espero poderlo sostener, no me gustaría nunca como trabajar para ningún partido político, hacer historieta para ningún partido político, ni para el PRI, ni para el PAN, ni para el PRD. Yo creo que tampoco para Morena. O sea, estaría dispuesto a hacer algo para el gobierno de izquierda por el que voté en el 2018, pero para el gobierno, no para el partido concretamente, que si es que hubiera alguna cosa como educativa con la Secretaría de Salud o con la SEP o algo así, eso estaría encantado, pero no tenía interés de hacer proselitismo gráfico de ningún tipo para ningún partido, ni de izquierda ni de derecha. Eso no me interesaría. Alguna vez se me aproximó una figura política muy destacada proponiéndome hacerle una campaña para una gubernatura y era alguien de un partido contra el que siempre he votado, pero a quien admiraba yo como figura política por ser muy hábil y le di. Y además seguramente hubiera habido mucha lana ahí, pero tuve que hacer acopio de ponqués y decirle, mire, le agradezco mucho, pero no puedo aceptar, no. Entonces no, eso es lo que no querría hacer. Ya lo hice alguna vez, ya un día rechacé hacer una campaña para una gubernatura del PRI y eso es a lo que no le entraría en este momento. Espero nunca tener, ya sabes que esto de nunca digas de este agua no de beber, espero no tener que desdecirme, como se dice. Pues Bev, no nos queda más que agradecerte este tiempo que nos has regalado. Muchísimas gracias. Dejamos una invitación abierta para que platiques con nosotros. Ya escuchamos de los autores que te gustan, así que si llegamos a reseñar algo, te haremos la invitación. También, por supuesto, en un futuro esperamos hacer algún episodio dedicado a Pulpo Comics. Igual
Ya, de hecho, ya lo habíamos platicado un poco con Tony, que es parte aquí del Tonight Podcast, y a ver si invitamos también a Yarena, invitamos a Gabriel Benítez, al que se deje, ¿no? De los autores que estuvieron ahí, y por supuesto a ver si nos acompañas, y pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias aquí por estar con nosotros. Mucho. Gracias a los tres. Les mando un saludo. Es un saludo que se reparte por todo el territorio nacional. Y Sí. Muchas gracias por la invitación. Y yo encantado a lo que me inviten aquí. Vengo con todo gusto. Perfecto, pues ya está. Y Abraham, Mauricio, muchas gracias. Al contrario, gracias Miguel, gracias Mauricio y por supuesto gracias Bef, un placer y espero que pronto, cuando esta distópica situación pase, pues podamos vernos de nuevo en vivo y echarnos una buena cotorreada frente a frente. Sí, yo espero, además extraño mucho Monterrey, donde tengo un montón de buenos amigos como tú, como el Mudo, Campillo, Josh, bueno, en fin, un montón de camaradas. Bueno, he tenido la suerte de recorrer prácticamente todo el país y hacer amigos por todos lados. Te extraño el puerto de Veracruz, ¿no? También irme a tomar, irme a caminar por la el parroquia. malecón. Sí, bueno, la parroquia, pues ya la nueva parroquia, ¿no? En fin, Sí, ya habrá sí. oportunidad de volvernos a encontrar. Entonces, Mauricio, Miguel Ángel y Abraham, les agradezco mucho haberme recibido hoy aquí. Perfecto, Gracias muchas a ti. gracias. Y Mucho gusto. Gracias. Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Diagnósticos de Diego Agrimbao y de Lucas Varela. Vamos a estar hablando de ese gran cómic el siguiente episodio, no se lo pierdan. Aquí el próximo domingo en el Tonight Podcast. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y estamos muy agradecidos con quienes ya nos siguen, quienes nos han comentado, quienes nos dejan likes, quienes comparten nuestras publicaciones, quienes se suscriben. Muchísimas gracias. La página de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, productor del Tonight Podcast. La página de un servidor de quien les habla es Miguel Ángel Hernández Art, donde dejo mis trabajos como autor de historietas. Eso en Facebook. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!